Oremos. Bondadoso Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias porque somos privilegiados del cielo, que al conocer tu santa verdad tenemos la libertad de apartar estas horas santas de tu día sábado para alabar y glorificar tu nombre. Y también, Señor, en esta hora abrir tu palabra y estudiar, y por medio de ella poder acercarnos un poco más a ti, Señor. Guíanos, bendice a todos los presentes, bendice a quienes van a escuchar y permite, Señor, que tu palabra tenga el poder de reavivar nuestra fe en nuestras vidas y acercarnos cada día más al propósito que tienes con cada uno de nosotros. Te lo pedimos por favor en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta semana estaba con mi hija, nos pusimos a ver una película con mi hija. Y la película era con un perrito que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hashi. Hachi. Y mi esposa se recuerda porque así se llama la perrita de la hermana Nancy. Perro. Al perro. Bueno, entonces ese perrito tiene una historia interesante. En todo caso, me pareció interesante ver la fidelidad del perrito de la película. Y es de la historia de la vida real porque le hicieron una estatua al perrito. Porque a pesar de que su dueño murió, el perrito seguía esperándolo en el mismo lugar donde el Señor llegaba de trabajar. Y fue fiel hasta la misma muerte del perro. Es muy linda. Y saben que cuando vi esa película, entonces mi esposa por allá dijo, uy, me lo cambiaron, porque me dieron ganas de llorar. Aguantando, porque no me gusta llorar ante mi esposa, porque se la monta, y me lo cambiaron, me decía. Entonces me dijo, ¿está llorando? Porque ya estaba lejos. Yo le dije, pues sí, le dio como molestia, pero yo dije, pues sí. Y entonces dijo, ¿qué recordó cuando castigó la perra suya? Yo le dije, no, recordaba a mi mamá. ¿Saben que perder un ser querido? Caramba, mi mamá murió en el 2010, 2025, ya hace 15 años. Más de 15 años, porque ella murió en junio. O sea que llevo más de 15 años cumplidos hoy. Pero para mí, o sea, yo recuerdo todo y es como si hubiera sido ayer. O sea, son cosas que uno no son ahí frescas porque dolieron demasiado, porque me sigue haciendo falta. Y entonces pensando en ella, después cogí un lapicero y un cuaderno y digo, voy a preparar el sermón del sábado. Y saben, quise titular el tema de esta mañana, fidelidad que nace del amor. Fidelidad que nace del amor. Y quiero que me acompañen en la lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Pero la parte que quiero resaltar es lo más impresionante. Es lo que dice en la frase final, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo me hacía una pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué vivieron los apóstoles, los discípulos de Jesús y después todos los que se volvieron discípulos y apóstoles de Cristo y decidieron seguir a Jesús? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué vivieron ellos? Al punto de que cuando llegó el momento de entregar sus vidas por la causa de Dios, morían felices. Por ejemplo, me impresiona cuando uno de ellos lo van a crucificar y dice que él se paró a lo lejos viendo la cruz cuando lo llevaban y dijo, ¿con cuánto tiempo llevaba anhelando este momento? Y lo dice con alegría. Y yo digo, caramba, ¿qué ocurrió en la vida de ellos? ¿Qué los llevó a tener esa fidelidad tan impresionante, a ser fieles aún hasta la misma muerte? Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Y habla de la experiencia de los discípulos después de que Cristo ha muerto y resucitado y se fue al cielo. Y ellos comienzan a cumplir la misión. Fíjense lo que dice Hechos 4, 18 al 20. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Resulta que ellos se dedicaron a predicar de Dios, a enseñar de Dios. Y dice que los líderes religiosos de ese tiempo los llamaron y les dijeron, no queremos que enseñen más de Jesús. Había tanta gente que les impresionaba lo que ellos enseñaban, que lo seguía mucha gente, y entonces les dijeron, no queremos que enseñen más. Pero Pedro y Juan, versículo 19,
Respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, o sea, es que aún si quisiéramos, pero es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Se sentían incapaces de dejar de hacer lo que estaban haciendo. Eso me pareció extraordinario. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Y sabía eso. Y dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, dice él. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Saben cómo murió el apóstol Pablo? Tranquilo y satisfecho porque había terminado la obra que Dios le había encomendado. Un hombre que lo dio todo, fue fiel hasta la muerte después de que se encontró esa primera vez con Jesús. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Dice: estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo salieron después de haber sido azotados? ¿Cómo salen los gozosos después de que le den una carpotera que usted sale vertiendo sangre de las manos? ¿Cómo usted sale gozoso? Solo sale gozoso alguien que está tan convencido de su misión que tiene una fidelidad inquebrantable. Dice el verso 42: y todos los días en el templo y por todas las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¿Saben? No paraban de hacerlo, eran fieles. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a quienes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando él dijo antes que a los hombres, no solo se refería a otros hombres, se refería a él mismo. Aunque quizás como seres humanos podrían que les causara miedo y quizás en algún momento ganas de huir, ellos dijeron: yo no voy a obedecer a mis impulsos, yo voy a obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a morir por alguien? Quiero que ustedes me digan, ¿qué hace que una persona esté dispuesta a morir por alguien? El amor. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Fidelidad. ¿Saben? Les digo, muchas personas, porque no solo los cristianos mueren mucha gente. Muchos mueren por ideologías, ¿sí o no? Son fieles a sus ideas y aún dan la vida por eso. Por ejemplo, todas las fuerzas revolucionarias armadas que hay en nuestro país y en otros, ¿mueren o no mueren? Y son fieles a esa ideología y mueren por eso. Pero, ¿saben? Los discípulos murieron por una persona viva. Ellos no murieron por una ideología, ellos no murieron porque se inventaron algo, ellos no murieron por defender sus puntos de vista, ellos murieron por una persona viva. ¿Quién era? Jesucristo. Ellos murieron por Jesucristo, porque eran fieles a un ser, a un Dios vivo. ¿Qué vieron ellos en Jesús que los llevó a esa fidelidad? ¿Qué creen ustedes que ellos vieron en Jesús? ¿Qué vieron ellos en Jesús? ¿Saben? Quiero resaltar 3 cosas que ellos vieron en Jesús. Y esas 3 cosas que ellos vieron en Jesús son 3 cosas que usted puede experimentar con su mamá cuando usted tiene una buena relación con su mamá. Porque yo estoy seguro que una buena mamá quiere darle esto que voy a mencionar a sus hijos. ¿Y saben? Eso es lo que Jesús le ofreció a sus discípulos. Y es lo que Jesús nos ofrece a nosotros. Lo primero por lo cual los discípulos decidieron ser fieles a Cristo al punto de morir por la obra, de morir por Jesús, fue porque conocieron el amor real en Jesús. Conocieron el amor real
me equivoqué. No el amor real de Jesús, no. El amor real en Jesús. Es diferente decir en Jesús que de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué conocemos nosotros quizás? Quizás nosotros conocemos el amor de Jesús. Teoría. Sí, Él ama, Él es bueno, Él trae bendiciones, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos. Eso es conocer del amor de Jesús. Pero ellos no conocieron del amor de Jesús, ellos conocieron el amor real en Jesús. Es decir, ellos tuvieron una experiencia estrecha con Jesús. Ellos vivieron con Jesús. Ellos tenían un día ajetreado y ¿a quién acudían? A Jesús. Ellos un día iban en la barca y una tormenta casi los mata y ellos ¿a quién buscaron? A Jesús. Ellos un día necesitaban sacar un espíritu inmundo y no podían, ¿a quién buscaron? A Jesús. Para ellos la vivencia era Jesús. Ahora, Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Ustedes lo saben, ¿cuál es? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién fue él? Cristo Jesús. Ellos vivieron el amor, lo vivieron en Jesús, porque vieron que Jesús dio su vida ¿por quiénes? Por ellos. Él dio su vida por ellos. Y ese amor los impresionó. Jesús no solo predicó el amor, Él lo vivió hasta la cruz, por amor a nosotros. Vivió el amor hasta la cruz. Los discípulos experimentaron su amor personal, entendieron eso, lo vivieron. Por ejemplo, cuando usted va a Lucas 22:61, cuando Jesús fue entregado, antes de Jesús ser entregado, recuerden ustedes, todos los discípulos estaban allí reunidos. Y cuando Jesús les dijo a ellos que él iba a ser entregado y iba a ser muerto, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Pedro sacó pecho y dijo, no, quieto, cuidado, mi vida pondré por ti, le dijo a Jesús. Si es necesario, yo muero por usted, maestro, pero yo usted no dejo que lo toque. Pero miren lo que dice el deseado de todas las gentes, capítulo 75, página 672. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. ¿Quién miró a Pedro? Jesús miró a Pedro. Eso lo dice Lucas 22:61, que Jesús miró a Pedro. Al mismo tiempo, quizá me parece algo interesante, el libro de Mateo, de Marcos y de Juan no dicen ese preciso suceso de que Jesús miró a Pedro cuando Pedro lo estaba negando. Ninguno de esos tres evangelios lo dice, pero Lucas sí lo dice. Porque recuerden ustedes que Lucas no fue uno de los discípulos, sino que Lucas se convirtió después en Jesús al cristianismo, y él lo que hizo fue investigar, y él lo que hizo fue entrevistar a la gente, y seguramente le entrevistó a Pedro, y esto quizás es directamente de la voz de Pedro. Y entonces dice que cuando Jesús lo miró, dice, a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, dice Elena de White, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro, es decir, se cruzaron las miradas. En aquel amable semblante, Pedro leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. ¿No había qué? No había ira. ¿En qué mirada usted puede leer eso? En la de Cristo, pero ¿en qué mirada hoy usted puede mirar eso? En el de una buena mamá. Una mirada sin ira a pesar de los errores. Miren lo que dice eso. La reacción de Pedro al ver esa mirada, al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. ¿Fue impresionado o no fue impresionado? ¿Qué impresionó a Pedro? Tanto amor. La mirada de amor de Jesús. Esa compasión de Jesús. Ese amor impresionó a Pedro, lo impresionó tanto que Pedro, cuando fue llevado a que lo iban a matar, ¿y cómo iba a morir Pedro? Crucificado murió él. Que cuando lo iban a crucificar, ¿qué dijo Pedro? Dijo, no, yo no soy digno de morir de la misma forma que murió mi maestro. A mí máteme, pero de una manera diferente. Si quiere, póngame de cabeza hacia abajo. Murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él no quiso ser crucificado igual que su maestro. El amor de Cristo impresionó a Pedro, que lo llevó a ser fiel aún hasta la misma muerte. Juan, ¿cómo se llamaba Juan al principio?
Eran catalogados como Juan y Santiago, ¿eran quiénes? Los hijos del trueno. ¿Por qué se llamaban los hijos del trueno? Porque se gastaban un genio terrible. Era tan tremendo el genio de Juan, que Juan era bien egoísta. Resulta que cuando Juan y Santiago, pero en especial no creo que llega Juan, cuando Juan estaba predicando con Jesús, resulta que un día llega Juan donde Jesús le dice: maestro, imagínense que hay una gente predicando en su nombre y no son de nuestro círculo, o sea, no están con nosotros. Nosotros les prohibimos que predicar. ¿Era egoísta o no era egoísta? Era egoísta. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: no, usted tranquilo, usted déjenlo predicar. Que el que está de nuestra parte no tenemos por qué callar. Era egoísta, Juan era egoísta, pero a pesar de que era egoísta, Dios lo amaba. Era un joven vengativo y violento. Juan era vengativo y violento, ¿sí o no? Era vengativo y violento el bandido. ¿Saben una cosa? En cierta ocasión, cuando Jesús iba de camino con sus discípulos, llegaron cerca a... se me fue a qué ciudad, pero está en Lucas 9, 54 y 55, creo que en Samaria. Y entonces fueron y no les quisieron vender nada porque eran judíos. Y cuando vino Juan y le contó eso al maestro, a Juan le brilló una idea para hacer con esa gente de Samaria. ¿Qué le dijo? Señor, quiere que oremos y como hizo Elías, que llueva fuego del cielo y los queme a todos. Ese hombre era vengativo y violento, ese Juan. Además de eso, Juan era un ambicioso terrible, era bien ambicioso. Porque recuerdan ustedes, Marcos 10, 3 al 37 relata, cuando él y su hermano se ponen a hablar y dice: viejos, somos 12. Cuando Jesús suba al mando, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Nosotros debemos estar lo más cerca posible al patrón, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y fueron tan sinvergüenzas que mandaron a la mamá: vaya por nosotros, mamá, y dígale al maestro que cuando él suba al poder, que me ponga a mí a la derecha, a Juan, y a mi hermano a la izquierda. Eran ambiciosos esos hombres. Pero ese hombre ambicioso, ese joven Juan ambicioso, que aún teniendo esas características tan retorcidas, Dios lo llamó, lo educó, lo preparó y lo enseñó a seguirle. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 13, el versículo 23, la Biblia lo define como el discípulo. ¿Cómo lo define? Amado. Como el discípulo amado. El discípulo que en la última cena dice que se recostó en el pecho de Jesús. ¿Cuántos quisieran eso? Uy, eso fue una escena genial, ¿no? ¿Usted se imagina a Pedro en el pecho de Jesús y Jesús abrazándolo?